Ruth abrazó a su bebé con más fuerza mientras la empujaban desde el último porche al que se atrevió a llamar. Prueba en la iglesia, murmuró el hombre antes de cerrar la puerta de un portazo. No lo hizo, no porque hubiera perdido la fe, sino porque la iglesia ya la había perdido. Había sucedido el domingo después de que el ataúd de su esposo se hundiera en la orilla fangosa del río, cuando los bancos hicieron espacio, pero los ojos no. Tenía 23 años, era viuda. Tenía pocos centavos y un bebé aferrado a su hombro como si fuera el último árbol en pie en una tormenta. Esa mañana, se miró en el espejo roto fuera de la tienda, preguntándose si parecía a alguien a quien compadecer o a alguien por quien cruzar la calle para evitar. Luego siguió caminando, porque la compasión no alimentaría a Elsie, y la vergüenza no construiría refugio. Llamó a la panadería, a la pensión, a la residencia de profesores. Todas las puertas permanecieron cerradas. No había sitio, ni ayuda, ni siquiera una segunda mirada. Por la tarde, sus botas le habían ampollado los talones, y la tos de su hija sonaba más fuerte. Ruth no lloró. Planificó. Cada paso que daba era una negativa a morir de pie. Ella recogió media galleta que alguien había tirado junto a un pozo, la partió en dos y le dio el trozo más grande a Elsie. «Vamos a buscar nuestro propio hogar», susurró, quitándole las migas de los labios a su hija. No una casa, sino un lugar. Un lugar que no pertenecía a nadie más. Siguió el camino que salía del pueblo, pasando por donde las cercas se convertían en campos, luego en bosques. El anochecer era una advertencia, no solo de frío, sino de silencio, de ser olvidada. Mantenía la vista atenta por si acaso algo aparecía. Un cobertizo, una cueva, una lona desechada. Lo que encontró en cambio fue un hueco al borde de un arroyo seco, oculto por la maleza, lo suficientemente ancho como para acurrucarse dentro. Se envolvió a sí misma y al bebé en su chal de lana, tembló contra las raíces de los árboles y cerró los ojos solo cuando Elsie finalmente durmió. Esa noche, no soñó con un salvador. Soñó con leña, con una tetera, con botas que le quedaran bien, con estar de pie en su propio porche algún día mientras su hija jugaba en un patio sin límites. Así era la supervivencia ahora. Ni huida, ni rescate, sino un plan construido desde el hambre, cosido con terquedad y llevado sobre una cadera demasiado cansada para temblar. El mundo podía cerrar sus puertas. Ruth construiría las suyas. Ellie Carver nunca había sido un hombre que pidiera mucho. Su rancho estaba a 5 kilómetros del pueblo y a 2 vidas de distancia de la comodidad. El granero se inclinaba, el techo se hundía y el ganado apenas superaba en número los arrepentimientos que cargaba. Desde la muerte de su hermano, había sido solo él y el trabajo. Sin esposa, sin parientes, solo tierra que necesitaba remendar y un silencio que no le discutía. Esa mañana, ensilló antes del amanecer, con la intención de revisar la cerca del fondo. No esperaba ver movimiento junto al viejo arroyo seco, pero vio un destello, algo que se movía entre la maleza, y se detuvo. Un gato montés tal vez, o un ciervo. Pero lo que salió fue una mujer, con el chal bien abrigado, el bebé en brazos, con la mirada desafiante a pesar del temblor en sus rodillas. Ellie se quedó donde estaba, no por miedo, sino por respeto. No parecía a alguien que quisiera ser rescatado. Parecía a alguien que se mordía cada gramo de orgullo solo para mantenerse en pie. ¿Perdiste?, preguntó en voz baja. No respondió bien. Lejos. Miró hacia el bosque como si fuera a desaparecer de nuevo. Busco un lugar que no esté ocupado, dijo. Su voz era como cuero agrietado y lluvia sobre hierro. Él asintió lentamente. No hay mucho por aquí, salvo trabajo. Ella miró a su bebé y luego volvió a mirarlo. Entonces tal vez estoy en el lugar correcto. Ellie no ofreció una sonrisa. Él tampoco ofreció compasión. Solo un hecho. Tengo un cobertizo para herramientas con techo. La puerta no cierra, pero tampoco gotea. Eres bienvenido si no tienes miedo a los días difíciles. Ella se puso rígida. No acepto limosnas. No hay ninguno, dijo. Hay 10 acres de maleza que necesitan limpieza y mis manos ya no son lo que solían ser. Ella lo sopesó por un largo momento y luego asintió. Entonces tenemos un trato.
Se desmontó y condujo su caballo lentamente hacia el sendero. Mi nombre es Ellie. Ruth, dijo, acomodando a su bebé. Esta es Elsie. La niña se movió y, por primera vez en días, Ruth dejó que alguien más la mirara. Ellie no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. Al anochecer, Ruth estaba barriendo el cobertizo de herramientas, apilando leña en un rincón y hirviendo agua en una estufa improvisada hecha con piedras y una sartén que él le había dejado. Ella no dijo gracias. Él no lo esperaba. Dos personas que reconocieron la pérdida cuando la vieron no necesitaron explicar su amabilidad. Simplemente ofrecieron espacio y dejaron que el resto echara raíces. Ruth nunca había encendido un fuego para buscar consuelo antes. Los incendios en su vida siempre habían significado cocinar, sobrevivir o advertir a alguien. Pero esa noche, dentro del cobertizo de herramientas que olía levemente a cuero viejo y óxido, encontró pedernal para buscar otra cosa. Calidez que podría compartir con su hija. El bebé gemía, no de hambre sino por el silencio desconocido. Ruth abrazó a Elsie y murmuró canciones que su madre solía tararear, aunque su voz se quebró como ramas secas. Afuera, el viento raspaba las paredes, pero dentro las llamas proyectaban sombras que danzaban sin miedo. Justo antes de que el anochecer cayera por completo, se oyó un golpe. No una dura, solo del tipo suave y respetuoso que le da a alguien un momento para decir no. Ruth abrió la puerta a una rendija. Ellie estaba allí con un bulto en sus brazos. Pensé que quizás querrías una manta que no rascara, dijo. Y un poco de pan, no fresco, pero tampoco agrio. Ruth dudó. Ella no estaba acostumbrada a que los hombres le ofrecieran cosas sin un precio preestablecido. Pero tomó el paquete y asintió. Gracias. Ellie no se demoró. Simplemente se quitó el sombrero y caminó de regreso a través de la luz que se desvanecía hacia su casa. Ruth desenvolvió la tela. Dentro había una hogaza de centeno, un trozo de cecina y una manta doblada que olía ligeramente a pino. Ella lo miró todo por un momento, como si fuera a desaparecer. Comía con moderación, cortando trozos pequeños para ella y otros más pequeños para Elsie. Esa noche, la niña durmió más de lo que había dormido en semanas. Ruth no durmió. Ella se sentó junto al fuego, con las rodillas en alto, mirando fijamente la puerta, esperando que el mundo volviera a derrumbarse. Pero no lo hizo. Al amanecer, ella ya estaba afuera, quitando la maleza de la cerca. Sus dedos sangraban por las espinas, pero ella siguió adelante. Cuando Ellie pasó a su lado en su circuito matutino, no dijo nada, solo asintió una vez y siguió caminando. Esa tarde dejó un saco de patatas sobre un tocón de árbol, junto al cobertizo de herramientas. Ninguna nota, ninguna charla, solo comida. Al día siguiente, Ruth arregló una bisagra rota de la puerta con un clavo del tacón de su bota y algo de terquedad. Ellie lo vio más tarde y murmuró, no sabía que el hierro pudiera durar tanto tiempo. Ruth respondió, no sabía que la gente pudiera hacerlo. Así fue como sucedió. Ninguna confesión, ningún gran gesto, solo dos personas aprendiendo que el silencio, cuando no se utiliza como arma, puede curar. Y en medio de todo, una niña aprendiendo que no todos los incendios son peligrosos. Algunos se quemaron solo para mantenerte caliente. Al final de la semana, Ruth había arreglado más cosas en el rancho de las que había roto. El cupé tenía un nuevo pestillo. El techo del cobertizo fue reparado con su bufanda, y la puerta ya no crujió como algo moribundo. Ellie se dio cuenta de todo, pero no dijo casi nada. Aquella mañana, cuando la escarcha empezó a levantarse y los caballos pisaban con impaciencia en el corral, se apeó con un pergamino enrollado en la mano. Necesito a alguien que me ayude a mantener todo en orden aquí. Los postes de las cercas alimentan los troncos. De esas cosas que nadie nota hasta que se rompen, dijo, evitando su mirada. Ruth no respondió al principio. Ella estaba arrodillada junto a Elsie, quitando la paja de las mangas del bebé. ¿Quieres decir quedarse? Ellie se aclaró la garganta. Me refiero a trabajo. Tendrás techo, comida, nada de caridad. Necesito ayuda. Ruth se puso de pie lentamente.
El último hombre que le había ofrecido un lugar le había entregado una pala y lo había llamado un gesto de amabilidad. Estudió el rostro de Eli, buscando la trampa. Pero no había ninguno. Solo un hombre desgastado en los mismos lugares donde ella estaba. Trabajaré, pero no te debo nada más allá de eso, dijo. Ni gratitud, ni consuelo, ni nada más. Él asintió. Yo no preguntaría esa noche. Ruth se trasladó del cobertizo de herramientas al dormitorio. Estaba polvoriento y solitario, pero no olía a miedo. Acostó a Elsie sobre una toalla limpia sobre la cama de paja y se sentó junto a la pequeña estufa de hierro, calentándose las manos. Por primera vez en semanas, no estaba planeando su próximo escape. En cambio, escuchó a los coyotes aullar en la distancia, el susurro de las gallinas acomodándose, la forma en que su hija respiraba sin gemir. Trabajó duro al día siguiente, más duro de lo que probablemente Eli esperaba. Ella transportaba alimento, reparaba el alquitrán e incluso calmaba a un potro asustadizo con la misma canción de cuna que usaba para Elsie. Eli observaba desde la valla, sin interferir, simplemente presente, simplemente constante. Esa noche, Ruth encontró una pequeña taza de hojalata junto a la estufa con una nota tallada en el costado. Tu té. Ella sonrió sin darse cuenta, no porque alguien le diera algo, sino porque no vino con una exigencia. Sus manos todavía estaban agrietadas, su espalda todavía le dolía y el mundo todavía era cruel. Pero ella tenía un lugar, aunque solo fuera por ahora. Y para una mujer que había sobrevivido a todo tipo de silencio, este silencio se sintió como un comienzo. No amor, todavía no, sino algo más fuerte. Ruth acababa de terminar de remover la tierra junto al granero cuando oyó ladrar al perro. No es el aullido habitual a las ardillas, sino una advertencia gutural y profunda. Se secó las manos en la falda y salió al porche. En la puerta había una figura, un hombre alto, delgado y demasiado limpio para ser peón de rancho. Sostenía un trozo de papel y mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eli salió a su lado con los ojos entrecerrados. ¿Buscas a alguien?, preguntó rotundamente. La mirada del hombre se dirigió a Ruth y se detuvo allí demasiado tiempo. Ella, dijo, levantando la página. Era un aviso de búsqueda, desgastado y arrugado, pero bastante claro. Un retrato de Ruth, un nombre falso y palabras que le helaron la sangre. Se busca por deserción. Recompensa por regresar. Ruth no se movió. Apretó los puños. Esa no soy yo, dijo en voz baja. El hombre sonrió con suficiencia. Quizás no, pero encajas lo suficiente como para que alguien me pague por comprobarlo. Eli bajó del porche, lento y deliberado. ¿Tienes placa? El hombre dudó. No la necesito. Trabajo en un particular. Entonces estás invadiendo. El desconocido levantó ambas manos. Tranquilo, vaquero. Solo hago mi trabajo. No pasa nada si me equivoco. Se dio la vuelta y regresó a su caballo, escupiendo al polvo antes de montar y alejarse sin decir nada más. Ruth se sentó con fuerza en el escalón, temblando. Eli no habló hasta que el ruido de los cascos se desvaneció. ¿Hay algo que deba saber? No lloró, solo se quedó mirando la veta de la madera bajo sus manos. Corrí, ella, dijo un hombre que compró mi silencio. Lo llamó matrimonio. Cuando perdí a mi segundo bebé, me encerró en el sótano como si le hubiera fallado. Se le quebró la voz. Al salir, cogí a Elsie y eché a correr. Pensé que ya había ido demasiado lejos. Eli no se movió. No me juzgó. Tras una larga pausa, dijo, si vuelve a encontrar este lugar, se arrepentirá. Ruth levantó la vista confundida. ¿Me crees? Veo lo que tengo delante, respondió. Y sé que un mentiroso no habría seguido remendando esa valla mientras temblaba de adentro hacia afuera. Esa noche, Eli echó otro leño al fuego y colocó su rifle cerca de la puerta. Ruth no lo pidió. No le hizo falsas promesas. Pero por primera vez, se sintió no solo segura, sino protegida. Lo que fuera que viniera, no lo afrontaría sola. Y eso lo cambió todo. El sol aún no había coronado la cima cuando Ruth volvió a oír cascos, suaves esta vez, firmes como si no estuvieran destinados a alerta.
Salió sigilosamente con el rifle de Ellie, con el corazón latiéndole con fuerza, solo para encontrar un caballo sin jinete atado a su puesto. Una yegua marrón sencilla con las alforjas aún calientes del viaje. No había nadie a la vista. Ellie salió tras ella. Las huellas van al este, dijo, ya examinando el terreno. Quien lo dejó quería que lo encontraran. Ruth abrió una de las alforjas con dedos cautelosos. Dentro había un fardo de carne seca, una pequeña bolsa de cuero con monedas y una nota doblada y sellada con lacre. Su nombre estaba escrito en el frente. No el nombre falso del cartel de búsqueda, sino el verdadero, el que no había pronunciado en años. Lo miró como si fuera a incendiarse en sus manos. Ellie no dijo nada, esperando. Rompió el sello. La letra le resultaba familiar. Trazos apretados y angulosos que no había visto desde que salió de casa con Elsie apretada contra su pecho. Sé lo que era. Sé lo que hice. Hiciste bien en huir. No espero perdón. Pero no tenía derecho a quitarte nombre y hacer que se pudra en la boca de la gente. Así que lo limpié. La recompensa ha sido levantada. Eres libre, Ruth. Siempre debiste haberlo sido. Samuel. Lo leyó 2 veces. Y luego otra vez. La página tembló en sus manos, pero su rostro permaneció inmóvil. Se está soltando, susurró, más para sí misma que para nadie más. Ellie frunció el ceño. ¿Le crees? No lo sé, admitió. Pero si envió la carta y no una bala, quizás sea un comienzo. Dentro de la segunda bolsa había una pulsera de niña, una que había tallado con madera flotante para Elsie antes de que aprendiera a caminar. Se aferró a ella como a un ancla. Ellie dijo, ¿qué quieres hacer? Ruth lo miró. Realmente lo miró. Quiero dejar de correr. Él asintió una vez. Entonces construiremos una cerca más alta que el recuerdo y más fuerte que el miedo. Ese día recorrieron juntos el terreno, marcando dónde iría el nuevo jardín, donde podría estar el corral de las cabras, donde él si algún día podría construir su propia casa si se quedaba. Ruth no volvió a hablar de la carta, pero guardó el brazalete en el bolsillo de su delantal, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de que incluso los monstruos pueden terminar sus propias historias antes de que alguien más tenga que hacerlo. Y por primera vez, la tierra se sintió suya. Ellie estaba cortando leña cuando llamaron. No un golpe suave, sino 3 golpes fuertes que hicieron que la puerta de la cabaña se cerrara. Ruth se giró con el corazón encogido. Aquí nadie se desmayaba. Ellie tomó el rifle sin pensar, y Ruth acercó a Elsie. A través de la ventana, lo vieron. Un hombre a pie, botas limpias, abrigo largo, sombrero bajo, no era de la zona, no era amable. Ruth abrió la puerta apenas una rendija. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con firmeza. El hombre se tocó el sombrero. Busco a Ruth Whelan. El nombre la golpeó como una bofetada. No dijo nada. Ellie dio un paso adelante. ¿Para qué? Para entregar un mensaje del alguacil de Sheridan. Su voz era demasiado suave, demasiado ensayada, la clase de voz que se escucha de hombres que practican sus mentiras frente a espejos. Ruth abrió la puerta más abierta. Adelante, dijo ella. Le entregó un papel doblado, oficial, pero no sellado. Ella leyó rápidamente. Una orden, su nombre. Pero los detalles estaban mal. Fechas incorrectas. Acusaciones deformadas. Ellie leyó por encima de su hombro. Falsificación, murmuró. El hombre sonrió. Parece bastante real para los pueblos que aún creen en las recompensas. Ruth levantó la vista. ¿Y tú? ¿En qué crees? Se encogió de hombros. Pago. Alguien ofrece más por verte fuera que por verte absuelto. Su rostro se endureció. Entonces no estás con la ley. No dije que lo estuviera. Ellie se movió entonces, rápido como un chasquido, cerrando la puerta de golpe, con llave. Puerta trasera, dijo. Ruth agarró la cartera que siempre tenía junto a la estufa. Levantó a Elsie sobre su cadera, pero la niña se apartó. No quiero irme. Ruth se agachó. Lo sé, cariño, pero tenemos que estar a salvo. Elsie miró a Ellie. ¿Vienes también? Su voz era firme. Te alcanzo. Lo prometo.
Afuera, el hombre rodeaba la cabaña, lento y cuidadoso. Ruth y Elsie se deslizaron por la parte trasera, agachándose bajo la cerca baja, con el corazón latiendo con fuerza en medio del silencio. No miró atrás hasta que llegaron al límite del bosque. Entonces lo oyó, un solo disparo. Ruth se congeló. Elsie gimió. Y luego otra voz, la de Ellie, gritando, no de dolor, no de rendición. No va a por ti. Ruth se arrodilló entre las hojas, temblando. No tenía ningún plan, ningún mapa. Solo el bebé aferrado a su pecho y la certeza de que su nombre seguía siendo peligroso en las bocas equivocadas. Pero ahora, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Alguien se había quedado. No dejaron de correr hasta que las piernas de Ruth cedieron. En lo profundo del bosque, mucho más allá del viejo sendero de caza que Ellie le había mostrado una vez, se desplomó contra un tronco caído. Elsie se acurrucó en su regazo, con las mejillas rojas por el viento, las lágrimas secas hasta convertirse en polvo. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Pero Ruth sabía que no. Confiar en la quietud. Escuchó pasos, ramas que se rompían, cualquier cosa antinatural. Pero no llegó nada, solo el viento a través de los pinos. Dejó caer la cabeza hacia atrás. Vale, susurró. Piensa. Solo había un lugar donde el hombre no miraría. Un lugar que ni siquiera la ley había olvidado. No había puesto un pie allí en más de 6 años. La iglesia abandonada. Su boda casi se celebró allí antes de que todo se derrumbara. Estaba destrozada en una colina cerca de Red Hollow, tapiada y desolada. Pero tenía un sótano, seco, oculto, olvidado. Eso era suficiente. Al anochecer, Ruth se movía de nuevo. Cargaba a Elsie, demasiado cansada para caminar. La niña simplemente se había apoyado en ella y le había susurrado, «No me sueltes». Y Ruth no lo haría. Nunca más. El sendero era accidentado. Sus botas se rompían en la punta, pero cada paso las alejaba de los cazarrecompensas y las mentiras. Cuando llegaron a la capilla, Ruth se quedó paralizada. Parecía aún más pequeña ahora, inclinada hacia un lado, medio tragada por la hiedra, con el campanario derrumbado como un gigante. Había atravesado el techo con el pulgar. Empujó la puerta deformada y gimió en protesta. Dentro, podredumbre y silencio, bancos rotos. Un himnario tirado en el suelo, carcomido por los bordes. Ruth caminó con cuidado, probando cada paso. Entonces lo encontró, la puerta del sótano bajo el púlpito. Una vez había escondido vino allí durante un invierno seco, sin pensar que volvería años después para esconder a su hija. Abrió la trampilla y bajó a Elsie. El sótano estaba húmedo pero intacto. Heno seco, cajones viejos, sin olor a moho. Acostó a Elsie sobre una manta de su mochila, se sentó a su lado y susurró, «Descansaremos aquí esta noche, solo esta noche». Elsie asintió adormilada, rozándose la mejilla con el pulgar. ¿Nos encontrará Ellie? A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. Lo intentará. Y lo creyó porque algo había cambiado cuando se enfrentó a ese hombre. No era lástima. No era obligación. Era lealtad nacida de algo más antiguo que el miedo. Ruth arropó a la niña, luego estaba de guardia junto a la puerta, con el oído atento al peligro. Pero su corazón, por primera vez en años, no solo tenía miedo. Esperaba que Ellie no lo rastreara como quien persigue una deuda. Lo rastreaba como quien busca el aire sin el cual no puede respirar. Encontró el primer rastro horas después de su desaparición. Huellas de botas demasiado pequeñas para las suyas. Una correa rota del morral de Elsie y una flor aplastada. Azules como las que Ruth se había metido en el pelo un domingo. La cazarrecompensas se había ido por el otro lado. Eso significaba que Ruth estaba pensando con inteligencia. Había ido a donde nadie adivinaría, y solo había un lugar del que Ruth nunca hablaba, a menos que estuviera enfadada o destrozada. La capilla de Red Hollow. Había pasado por allí con ella una vez años atrás, cuando el tejado aún estaba en pie y aún creían en los orígenes. Ahora era una ruina, pero las ruinas guardaban secretos mejor que las casas. Llegó al anochecer,
Dejó su caballo atado y entró despacio. Sin arma desenfundada, solo un susurro en su garganta. «Por favor». La puerta de la iglesia colgaba de una bisagra, balanceándose como una advertencia. Dentro, vio polvo, astillas de madera y ausencia. Entonces, detrás del púlpito, algo cambió, un sonido. No miedo, sino supervivencia. Se acercó. «Ruth». Una pausa, luego un silencio. «No te acerques». Su voz era feroz y temerosa. «Soy yo. Demuéstralo». Dudó, luego se arrodilló sobre una rodilla, con las palmas de las manos planas. «Una vez dijiste que no era mejor que la tormenta, pero me dejaste construir un techo». Silencio. Entonces la puerta del sótano crujió. Ruth estaba de pie en la cima, pálida, sosteniendo un rifle como si pesara más de lo que su corazón podía soportar. «No ha terminado de buscar». «Lo sé. Tiene la ley de su lado». «Yo también», dijo Ellie. «Solo me veo diferente». Ella lo miró como una mujer que mide un puente para ver si se derrumba. «¿Por qué venir?» «Porque nadie debería tener que correr solo para criar a un hijo». Su hombro se hundió. «No podemos quedarnos aquí». «Entonces no lo haremos». Le ofreció la mano. Ella no la tomó. No en primero, pero él sí apareció detrás de ella, con los ojos soñolientos, y susurró: «Mamá». Ruth bajó la mirada y luego la levantó. Tomó la mano de Ellie como una mujer que agarra una cuerda de una inundación creciente. «Entonces nos vamos», dijo. «Esta noche». Afuera, las estrellas no calentaban. Pero cuando los tres se adentraron en la noche, Ellie se acercó a Ruth sin dudarlo, con una mano sobre el hombro de Elsie. Tras ellos, la capilla volvía a estar vacía. Más adelante, sin garantías. Pero Ellie no se inmutó porque algunos hombres siguen órdenes. Y otros la verdad. La casa que construyeron no era grande, pero nunca resonaba con el vacío. Ruth eligió el terreno ella misma. Un trozo de pradera donde ningún nombre había sido escrito. La tierra era dura, el invierno cruel, pero la luz era honesta. Plantó girasoles junto a la puerta, no por belleza, sino para mirar al sol cada mañana y recordarse a sí misma que nunca volvería a inclinar la cabeza. Ellie trabajaba los campos, construyó un granero con sus manos, y arreglaba el techo cada vez que goteaba. Pero nunca arregló a Ruth. No estaba rota. La dejó enfurecerse cuando los recuerdos la asaltaban como relámpagos de verano. La dejó callar cuando el mundo no merecía su voz. Y cada noche le besaba la muñeca justo donde solían estar los moretones, hasta que sus cicatrices se convirtieron en historias que solo la luna recordaba. Elsie creció rápido. Corría descalza por las trenzas y hacía preguntas para las que nadie en el pueblo tenía respuesta. Pero nunca preguntó por qué su madre dormía con un rifle debajo de la cama ni por qué su padre miraba tanto tiempo las carreteras vacías. Sabía algunas cosas sin palabras. Una mañana de primavera, el sheriff llegó cabalgando por el sendero, sombrero en mano. «Solo voy a ver cómo está la gente», dijo, mirando a Ruth. «Mucho ruido en el pueblo. Dicen que antes pertenecías a otra persona». Ruth no se inmutó. «Qué curioso», dijo. «No recuerdo haber sido nunca propiedad». Ellie no se movió del porche, pero su silencio fue más fuerte que un trueno. El sheriff se quitó el sombrero y se fue. Después de eso, nadie volvió a preguntar. Pasaron los años. La pradera envejeció con ellos. Un día, Ruth se quedó junto a la cerca viendo a Elsie enseñarle a un niño pequeño a hacer un nudo de cuerda. Sintió el brazo de Ellie rodear su cintura. «¿Sigues pensando en escapar?», bromeó. Ella se inclinó hacia él. «Solo hacia las cosas ahora». Él le ofreció un papel descolorido. La escritura firmada a su nombre. Todo. El terreno, la casa, el granero, las raíces de todo lo que habían plantado. Ella lo miró fijamente, con lágrimas que le escocían sin caer. «¿Por qué?», se encogió de hombros. «Porque nunca fue mío. Tuve la fortuna de ayudar a construirlo». Dobló el papel con cuidado y lo colocó dentro de la Biblia que guardaban cerca del hogar, no para orar, sino para encontrar la verdad. Ruth había sido vendida, silenciada, perseguida. Ahora era dueña del amanecer,
del suelo bajo sus pies y de la risa dentro de sus muros. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre historias que quedaron atrás. Si una mujer como Ruth se mantuvo firme en tu pueblo, ¿tú también la apoyarías?